esta sesión del programa de promoción de la democracia financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores la vamos a dedicar al Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Para ello tenemos con nosotros a Asunción de la Iglesia Chamarro, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Bienvenida. Y a Patricia Rodríguez Patrón, que es profesora también de Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Para poder aterrizar el tema de una manera sencilla, quería preguntaros, si podéis contestar de una manera sintética, ¿por qué es importante el Estado de Derecho en la democracia? Si quieres, Asunción, empezar tú. Pues intentaría decir, acotándolo como tres ideas. El Estado de Derecho es esencial para una democracia. Sin Estado de Derecho no puede haber democracia. Y eso considerando tres aspectos. Uno, normalmente nos quedamos con que la democracia es un sistema de selección periódico de los representantes, pero eso es la parte electiva de los representantes. Luego hay una parte de ejercicio del poder político, y ese es la segunda idea, ¿no? Ese ejercicio del poder político y también la selección, la concurrencia, la conformación, se hacen dentro de unas reglas. Y unas reglas tanto en el funcionamiento del Parlamento, en la actuación del Ejecutivo, en el marco que delimita. El Estado de Derecho tiene que ver tanto con el establecimiento y la vigencia de esas reglas como con sus garantías. Y ahí es donde se incardina el Poder Judicial, en lo que tiene que ver en la relación con la política, la garantía de que el poder se ejerce dentro de esos límites para garantizar los derechos y libertades. Muchas gracias, Asunción. Patricia, ¿tú quieres decir algo más también? Bueno, pues simplemente por no solaparme con lo que decía Asun, efectivamente es esencial y tendríamos que hablar a día de hoy de Estado constitucional de derecho, que completa, completa la democracia. Porque, claro, esto es una idea que después de la Segunda Guerra Mundial los líderes europeos tienen muy claro: la democracia por sí sola no basta. Es necesario limitar también al legislador, es necesario limitar a la democracia y al poder, y la carta que establece esos límites es la Constitución. Por tanto, Estado de Derecho con la Constitución a la cabeza, sin el cumplimiento de la cual efectivamente a día de hoy no se puede decir que exista democracia. Se podría decir entonces que el Estado de Derecho y la Constitución son las reglas del juego de la democracia, ¿no? Y sin esas reglas del juego no funciona la democracia, ¿no? Esa es la raíz de la importancia, ¿no?, del Estado de Derecho en la democracia, ¿no? ¿Estáis de acuerdo más o menos? Sí, yo creo que es una afirmación como clave, ¿no?, para entender el sistema y para que quienes pueden escuchar estas conversaciones lo tengan en cuenta. Es imposible, sin el marco del Estado constitucional de derecho, sin jugar dentro de esas reglas que limitan al poder legislativo y a otros poderes, pero al poder legislativo especialmente, ¿no?, que puede apoderarse del principio mayoritario, es decir, como estamos elegidos y gozamos de una voluntad popular directa que nos ha seleccionado, eliminamos los límites. Ese es un gran riesgo, ¿no?, que es la afirmación del principio puramente mayoritario, y creo que ahora estamos, no solo en España, sino en más países, asistiendo a esa exaltación del principio mayoritario que tiene que desarrollarse dentro de límites. Y el límite fundamental es la Constitución. De acuerdo. Bueno, yo también en el discurso contemporáneo, ¿no?, al que has hecho alusión, de este conflicto, ¿no?, entre una democracia entendida como sujeta a límites y por lo tanto moderada, y esta afirmación que parece muy vinculada a los hombres fuertes, ¿no?, del presente, ¿no?, a los autócratas, ¿no?, que se consideran ellos mismos encarnación de una voluntad colectiva, se ha vuelto a plantear la cuestión de la separación de poderes, ¿no?, y dentro de esa separación de poderes la cuestión de la independencia del Poder Judicial, ¿no? De alguna manera parece que el Poder Judicial es el más débil de los poderes, y que la afirmación de la importancia de la independencia del Poder Judicial de alguna manera ha quedado en entredicho. Lo estamos viendo todos los días en los periódicos, estamos viendo que hay un conflicto, ¿no?, entre representantes políticos
y el poder judicial. Hay incluso en el ambiente, hay una petición, ¿no?, de que los jueces de alguna manera se tienen que subordinar a los otros dos poderes, ¿no? Ahora vamos a empezar con Patricia. ¿Por qué crees que es importante la independencia del poder judicial y de qué manera se vincula esta independencia con la separación de poderes? Que yo creo que son cuestiones que también están ahora en el aire. Claro, el Poder Judicial es el que garantiza que se cumplan los límites. Por lo tanto, no basta una proclamación de que existen esos límites, es necesario que haya algún órgano o algunos órganos que controlen que esos límites se cumplen. Y por lo tanto, el Poder Judicial en sentido amplio, es decir, no solamente aquel que está sometido al gobierno del Consejo General del Poder Judicial, sino incluyendo también al Tribunal Constitucional, pues es esencial para que efectivamente el sistema funcione. Porque, vuelvo a repetir, no basta con proclamar que hay unos límites, no basta con proclamar la división de poderes, es necesario que ésta se garantice. Y el Poder Judicial en ese sentido es un poder esencial, porque es la garantía de que esto se cumple. Muy bien, tú, Asunción, ¿quieres decir algo? Yo añadiría una voluntad en el pacto constituyente, ¿no? Cuando se elabora la Constitución de 1978, esto se tiene muy presente. No se habla de división de poderes porque está en los presupuestos de establecer un modelo constitucional, ¿no? En el sentido del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde no hay separación de poderes, división de poderes, donde no hay derechos y libertades, no hay Constitución. Entonces, no está expresamente previsto, pero se hace una efectiva división de poderes. Se reconocen unos órganos constitucionales a los que se atribuyen funciones. Y es una curiosidad que suele ser destacada que precisamente cuando se habla de los jueces es en el único caso en el que se utiliza la palabra poder en la rúbrica del título sexto de la Constitución, el poder judicial. Y como también se desprendía de palabras de Patricia, dos ideas, ¿no? De una parte, el poder judicial es un poder difuso. Cada juez es poder judicial, cada colegio de magistrados es poder judicial. Y esto también es una garantía, porque no es un órgano concreto, ni siquiera no es poder judicial en sentido estricto el Consejo General del Poder Judicial, porque no tiene función jurisdiccional, tiene funciones importantes de gobierno, pero cuando se ejerce el Poder Judicial es cuando se lleva a cabo la función jurisdiccional, y esa está en cada juez, eso de una parte, ¿no? Y eso es una garantía, porque al final depende de que esa fortaleza de ánimo, ese sometimiento a la ley, esa motivación de las sentencias se lleve a cabo en cada caso, también cuando lo que hay que controlar son las medidas del Ejecutivo. Y la segunda idea en esa singularidad de nuestro sistema es la justicia constitucional. No está dentro del Poder Judicial, pero es función, actúa con los modos propios de la función jurisdiccional y es un tribunal. Con lo cual, esta idea de independencia en el modo de construir, de afrontar los problemas de control, sobre todo de control de las disposiciones con fuerza de ley, los actos del Parlamento, tiene que estar muy presente, y esa idea de motivar y esa ausencia de interés, de parcialidad, esto es fundamental. Si hay una división de poderes y está implícita, y luego tal vez el espacio que queda como espacio de riesgo es mantener en todo lo mejor que se pueda fuera cualquier riesgo de captura de la voluntad tanto de los órganos judiciales como muy especialmente del Tribunal Constitucional, y esto es un tema importante del que después podemos hablar. Sí, Patricia. Sí, muy brevemente, que efectivamente por las palabras de Asun me ha recordado una cuestión que es esencial también. Cuando hablamos de independencia judicial, precisamente porque está formada por cada uno de los jueces y tribunales, muchas veces se entiende como independencia funcional, esto es que las decisiones de cada tribunal o juez no pueden ser corregidas por un tribunal o juez superior, salvo que se haya, digámoslo así, iniciado el procedimiento legalmente previsto de recursos. Si es por esa vía, sí. Si no, no cabe que un órgano
corrija la actuación de otro, que en sí mismo, claro, es una garantía de la independencia materialmente. Pero ojo, creo que hay una cosa que es muy importante también para el Estado de Derecho, que es la apariencia de independencia. La apariencia. Fíjense que la apariencia de independencia es la que determina no la independencia real, sino la mera apariencia de independencia o no puede dar lugar a la recusación de un juez y obliga a la abstención de un juez, cuando su apariencia no es de neutralidad, no es de imparcialidad. Por lo tanto, esta condición es importantísima para que los jueces y tribunales puedan ejercer su función de acuerdo a lo que un Estado de Derecho exige. Por eso es importante también el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Si el poder político tiende a fagocitar este gobierno de los jueces, por supuesto incide en la independencia de este órgano, pero también incide en la apariencia de imparcialidad de los jueces, y por tanto esto pone muy en peligro la saludable vida del Estado de Derecho. Muy bien, yo creo que esto ha quedado muy claro, ¿no? Quería movernos hacia otro tema un poquito próximo, pero también importante, y es que en el ambiente de nuestras sociedades, en España, también en muchos otros sitios, se habla, ¿no?, de que el Parlamento es soberano, esto se ha dicho aquí en España, se habla de que las decisiones judiciales de alguna manera no pueden menoscabar decisiones del gobierno, porque el Poder Judicial es un poder no elegido y por lo tanto carece de la vítola democrática, también en relación a si el Poder Judicial tiene la capacidad de echar atrás decisiones del legislativo. Todo esto se ha instalado en el ambiente con la idea de que el Poder Judicial es un poder contramayoritario y que de alguna manera en su raíz misma pues tiene un carácter no democrático cuando limita los actos del Poder Ejecutivo al Legislativo, ¿no? Yo me gustaría que dijerais de qué manera se puede contestar, ¿no?, a esto que se ha instalado en el debate público en España y en otras muchas sociedades, ¿no? ¿Cómo se puede defender democráticamente que el Poder Judicial limite los actos del Ejecutivo o del Legislativo? Pues es verdad que es una corriente en boga, ¿no?, entender la democracia solamente como la voluntad electa, pero creo que es necesario decir que la democracia es el sistema, la democracia constitucional es un sistema complejo que requiere la racionalización y la división del poder y donde cada pieza tiene que desempeñar la función que le corresponde, no es solamente un sistema de voluntad. La democracia constitucional es un sistema de razón, de racionalización del poder. Y no todos los órganos están sometidos al principio de extracción democrática directa. Es decir, que esto sería un error de comprensión, ¿no? Hay el órgano de representación por excelencia, que es el Parlamento, pero ya es mediata la elección del gobierno a través de la fiducia parlamentaria y nadie cuestiona la legitimidad de un gobierno que cuenta con la confianza parlamentaria. Y en el caso de los jueces aprueban, aplican y están sometidos a la ley que ha sido elaborada por los órganos elegidos democráticamente, pero su extracción en nuestro sistema no es democrática. Y porque ¿qué es lo que importa en relación con los jueces? Que sean independientes, que sean imparciales, que tengan un buen sistema de selección, que tengan un estatuto de garantías que sirve a lo que tienen que hacer, a la función. Todo está al servicio de la función, que es la aplicación de la ley y el control jurisdiccional del poder, ¿no? Por tanto, imponer un principio de extracción democrática de los jueces en nuestro sistema sería meter al zorro en el gallinero, es decir, impedir que funcionaran los sistemas de garantías, porque desaparece esa idea de ajenidad en la selección de unos y otros, ¿no? Por eso los jueces son un cuerpo electivo por mérito y capacidad, por un sistema de estatuto que garantiza la fortaleza de su posición. Y también esto en el caso del Tribunal Constitucional, que tiene otras notas, aunque tenga una extracción en la que participan todos los órganos del Estado, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial,
y las dos cámaras, eso no elimina el perfil jurisdiccional del Poder Judicial. Lo hace, si queremos, pues un poquito más complicado, pero que al mismo tiempo intenta garantizarse, podríamos entrar, ¿no?, por otras vías, pero lo que garantiza la legitimidad del juez es la legitimidad constitucional, la legitimidad de la función, y esto requiere, pues eso, esa imparcialidad, ese no dejarse capturar. Es un riesgo que yo creo que va en la línea de avanzar hacia sistemas que no son democráticos, sino una erosión del sistema democrático, entender que los jueces tienen que estar alineados con la mayoría política. Muchas gracias, Asunción. Bueno, Patricia, por continuar con esto, lo que pasa es que como Asunción ha sido muy exhaustiva, vamos a moderarlo un poquito hacia otro lado, ¿no? En el nombre de la democratización del Poder Judicial, pues se han planteado reformas en algunos países para sujetar, ¿no?, de alguna manera también el Poder Judicial a una voluntad colectiva, ¿no? Por ejemplo, la reforma que ha planteado, en fin, López Obrador y que está desarrollando Claudia Sheinbaum en México, ¿no? ¿Qué piensas de estos proyectos de democratización del Poder Judicial? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial? Pues sí, es que efectivamente, digámoslo así, esta desvalorización de la función del juez por el hecho de no ser democrática, realmente, digámoslo así, que todos estos problemas que estamos tratando en realidad se reconducen siempre al mismo, que es el que hemos señalado al principio, es olvidar que hay una Constitución y es olvidar el pacto constitucional. Esto es que en el pacto constitucional todos los poderes constituidos, esto es que crea la Constitución, se comprometen a cumplir las reglas y a someterse a los controles que la propia Constitución establece. Por lo tanto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ahí cada uno tiene su papel y debe cumplirlo. Por tanto, me parece que efectivamente esta idea demagógica de que el Poder Judicial debe democratizarse, bueno, lo decía muy bien antes Asun, creo que olvida esta premisa fundamental. Por tanto, y perdón porque vuelvo a la pregunta de origen, ¿debe controlar al Parlamento? Por supuesto que sí. El Parlamento puede, su acción administrativa está previsto en la ley que puede controlar la jurisdicción contenciosa administrativa y debe ser así, porque el Parlamento se debe someter a la ley también. En otros ámbitos, en el ámbito puramente parlamentario y legislativo, dentro del parlamentario debe intervenir el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo? Pues cuando existe un procedimiento que se inicia de acuerdo con lo establecido por la ley, con el Gobierno 3/4 de lo mismo. Claro que tiene que controlar la jurisdicción contenciosa administrativa cuando proceda y cuando proceda la jurisdicción constitucional, porque es la garantía de todos, que es lo que, digámoslo así, quiere amparar nuestra Constitución. Bueno, para seguir, ¿no?, con nuestra conversación, ¿no?, me gustaría también otro tema que me gustaría plantear, es el de si estamos asistiendo a un debilitamiento del Estado de Derecho, ¿no? Porque digamos que en el contexto internacional, ¿no?, pues hemos visto, ¿no?, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no?, como en su segunda presidencia, pues Donald Trump desafía las decisiones judiciales. Hemos visto en países, ¿no?, como Polonia, ¿no?, que están cambiando las cosas, o Hungría, como el Poder Judicial se ha visto sujeto, ¿no?, al control político. Incluso en España, para nosotros también, para los que tenemos más años, es una novedad de qué manera se hostiliza desde determinados partidos políticos al Poder Judicial, que es una novedad a la que no estábamos acostumbrados, ¿no?, y que incluso ahora, 50 años después de la muerte de Franco, pues oímos decir que los jueces son franquistas, que son un estamento cerrado sobre sí mismo, que tienen rémoras de un pasado predemocrático, autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo sentís vosotras esta situación del Estado de Derecho? ¿Hay realmente es un estado de ánimo injustificado, alarmista, o realmente se está produciendo un debilitamiento del Estado de Derecho? No sé quién prefiere contestar primero. Pues Adelante. venga, yo misma, Adelante, ¿vale? Patricia.
Pues efectivamente, yo creo que sería negar la evidencia. Esto efectivamente se está produciendo y lo han puesto de manifiesto muy bien muchos autores. El famoso libro Cómo mueren las democracias, creo que es de una claridad meridiana. Cómo se produce este proceso lento, silencioso, aparentemente sin ninguna gran digresión, pero gota a gota va perforando los cimientos de la democracia constitucional. Y yo creo que esto se puede ver en otros ordenamientos. Ahí tenemos el riesgo del populismo en puertas. Y de otro lado, si miramos a nuestra historia constitucional reciente, no podemos vernos libres de culpa. También poco a poco hemos ido poniendo nuestras pequeñas piedras desde el inicio. Y esto también lo han puesto de manifiesto muchos autores, testigos del nacimiento de nuestro Estado constitucional actual. Por lo tanto, bueno, quizá ahora estamos viendo que, digámoslo así, se está perdiendo cierto pudor respecto a cubrir con las formas y, digámoslo así, cada vez los pasos son más evidentes. Puede ser, pero para todo hay una justificación siempre, con lo cual esto es, digámoslo así, en el ámbito dialéctico es muy difícil luchar contra ello, pero de facto creo que el riesgo y la erosión del Estado de Derecho está ahí, es manifiesto. Si he entendido bien lo que dice Patricia, ha habido un debilitamiento a cámara lenta, ¿no? Que hunde sus raíces en un tiempo muy pasado. Y claro, la pregunta para Asunción sería ¿cuándo estamos todavía a tiempo de revertir esta dinámica, ¿no? Porque así contado como cuenta Patricia, parece que se ha ido horadando, ¿no?, los cimientos de la democracia, quizá de una manera inconsciente al principio porque parecía que no tenía demasiadas consecuencias, y ahora vemos que ese debilitamiento pues anuncia un cambio, ¿no?, una mutación constitucional, un cambio sistémico, ¿no?, incluso un cambio de régimen, ¿no?, anuncian algunos, ¿no? ¿Estamos a tiempo todavía de revertir este declive? Yo creo que sí. Cuéntanos. Quiero ser positiva, ¿no? Tal vez tengo una visión, depende de qué parte del cuadro mires, las conclusiones o que al menos yo extraigo en cuanto a la solidez del Estado de Derecho, mirado en el aspecto de la independencia judicial, son conclusiones distintas. Viendo la actividad, miro a España, ¿no? Pero podríamos mirar a Estados Unidos, como los jueces se han opuesto a determinados decretos de Trump, es decir, es que el sistema de garantías está funcionando. O cuando los jueces han condenado o han abierto procesos, aunque han tenido un elevado coste en el ámbito de la opinión pública y han tenido que soportar una presión mediática muy fuerte, ¿no? Sí. Esto forma parte de lo que son los mecanismos de opinión pública, también utilizados para poner presión en los jueces y condicionar sus resoluciones. Pero para mí es un elemento que me mueve a tener esperanza, ver que los jueces han sido capaces de sobreponerse a esa presión mediática, a esa presión de los anuncios por parte de los periodistas, por parte de la doctrina, por parte de la población. Esto no puede ser. Tenemos un ejemplo reciente, muy próximo, en el intento de impedir acudir a Europa por medio de una cuestión prejudicial, y yo creo que ha sido la presión, la libertad de ánimo de quienes han intervenido en las decisiones, decir, no, o sea, estamos en un modelo de Estado de Derecho que también está integrado, que no acaba puramente en España, sino que es uno de los elementos constitutivos de la integración europea, y por tanto hay que hacer que esto funcione. O sea, yo creo que hay muchos elementos para la esperanza, unos de actitud, de fortaleza en las personas de los jueces y de los tribunales, en el buen ejercicio de las libertades informativas, no solamente en la línea de decir los jueces son un poder gastado, no, es decir, vamos a ver,
qué es el derecho, qué es lo que tienen que hacer, si están actuando conforme a derecho, y después que estamos internacionalmente, supranacionalmente integrados, y eso también es una garantía, ¿no? Esto me parece que son elementos de, digamos, como, no sé si brotes verdes, porque la expresión brotes verdes es horrorosa, ¿no? Pero como chispazos de luz, ¿no? Sí. Chispazos de decir, bueno, claro que puede funcionar, y de hecho yo creo que a diario funciona el Estado de Derecho, pero he dicho, si miramos a determinadas partes del cuadro. Tal vez por la actividad que tenemos compartida de proyecto de investigación, tenemos puesto el foco en una institución especial, muy singular, que es el Tribunal Constitucional, sobre la que recaen procesos que tienen una lectura en clave política y sobre cuya función y apariencia de independencia pues hay bastantes sombras, ¿no? Entonces, depende de a qué parte del cuadro miremos, pues igual la conclusión que extraemos es, bueno, hay un ejercicio saludable de la independencia judicial, hay mucha presión, pero la están tolerando. Ocurre lo mismo, estamos en el mismo cuadro cuando hablamos del Tribunal Constitucional, y aquí forma parte de nuestros desvelos compartidos, ¿no? Bueno, creo que vais a sacar un libro próximamente sobre este tema, no sé si lo abordáis como Patricia. Bueno, sí, en realidad el libro que nos lo publicará en breve, entendemos la editorial Aranzadi, precisamente es un análisis sobre la independencia del Tribunal Constitucional, en clave comparativa con Italia fundamentalmente, pero también con otros ordenamientos europeos. Y bueno, la idea es precisamente, un poco ya que estamos hablando de esperanza, es tomarse en primera persona este reto por cambiar las cosas, empezando por denunciar qué es lo que no funciona y también, por supuesto, proponiendo soluciones. Evidentemente tenemos claro que las soluciones dependen de la voluntad política, pero al menos que no digan que no saben dónde mirar, es decir, por lo menos darles instrumentos para si tienen esa voluntad de cambiar la situación, sepan cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno. No, pues yo creo que es un tema súper actual, ¿no? Que está vinculado además al hecho de cómo se constituyó el gobierno actual en relación a un intercambio que es la ley de amnistía, que bueno, yo creo que hay una paradoja ahí importante. No hemos hablado antes de cómo se acusa al Poder Judicial de ser un poder contramayoritario, pero la ley de amnistía es una ley que no fue discutida, que fue promulgada con oposición de la mayor parte de la opinión pública. Es una ley realmente contramayoritaria y que no figura en la Constitución española, ¿no? Y que de alguna manera, por lo menos para los legos, nos parece que una amnistía es una suspensión del Estado de Derecho y por lo tanto, como tal excepcionalidad, debería figurar en la Constitución para que pudiese ser legal, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esta cuestión de la ley de amnistía en relación a si es legítimo, ¿no? Desde un punto de vista de la separación de poderes, ¿no? Que el Ejecutivo que domina el Legislativo en el juego político, ¿no? En el intercambio, la negociación política, utilice un recurso, ¿no? De un borrado de delitos como contrapartida para apoyar a un gobierno. ¿Cómo se puede ver esto bajo vuestro punto de vista, ¿no? Que creo que la opinión pública española pues está muy confundida y muchas veces se sostiene que es algo que figura en la Constitución. Vemos que hay una presión enorme sobre el Tribunal Constitucional para que se definan esos términos y, sin embargo, pues cualquiera que haya leído la Constitución ve que la única medida de gracia que aparece es el indulto y no aparece ninguna amnistía por ningún lado. ¿Cómo veis vosotros esta cuestión? ¿Empiezo? ¿Empiezas? Pues como quieras. Si quieres empieza yo. Sí, O empieza tú. Bueno, yo diría que la Constitución dice, guarda silencio y es una norma que hay que interpretar, ¿no? Y ahí es verdad que la Constitución habla del indulto y prohíbe el indulto general. Los indultos se aprueban por parte del Poder Ejecutivo, sometidos a un procedimiento reglado, y la amnistía no aparece por ningún sitio. ¿Eso qué significa? ¿No? Entonces sería como la primera pregunta, ¿no? Porque a veces... Sí. Y esa pregunta, digamos que es la que sobrevuela también en la doctrina. El silencio de la Constitución, el silencio de la amnistía en la Constitución quiere decir que de ninguna manera
puede caber en la Constitución una medida tan sumamente extraordinaria como es la amnistía, que borra delitos, que establece un trato de desigualdad según quienes sean los que lo hayan cometido, para ti no hay efectos. Bueno, algo si interesa para distinguir, ¿no? El indulto borra efectos, la amnistía borra delito, ¿no? Entonces una medida fuerte, muy fuerte. ¿Cómo se tiene que interpretar? Pues aquí hay voces para todo. Yo creo que tampoco puede decir, hay una única voz en el sentido de interpretar que el silencio de la Constitución es una prohibición de la amnistía. Yo creo que una de las claves en este punto, o al menos así lo interpreto, es, has utilizado la palabra legítimo, y legítimo es calidad de justo. Una amnistía es derecho de gracia, y el derecho de gracia no admite contraprestación. Por tanto, lo que desde un punto de vista básico de presupuesto, una amnistía no puede ser el precio para una formación de gobierno. Desde un punto de vista de legitimidad, de calidad, de justo, de ético, es inaceptable una amnistía concedida como precio para formar un gobierno. Luego podríamos discutir sobre el concepto en general de amnistía, pero creo que no es el caso. Lo que estamos discutiendo es el legítimo ejercicio de una facultad extraordinaria que habrá que ver si cabe en nuestra Constitución, con muchas dudas, que no ha generado una decisión pacífica, sino divisoria, porque en el sentido de lo que señalaba la Comisión de Venecia en su informe, ¿no? Una mayoría fuerte, que la finalidad sea resolver un conflicto político, que lo que haga sea unir y no romper. Bueno, pues no parece que esos sean los términos en los que se ha movido esta decisión de ley de amnistía, sobre la que el tribunal nos anuncia que pronto tendrá una solución. Y ahí, claro, aparecen otra vez las dudas de esa necesaria apariencia de independencia para decidir sin sujeción a precios políticos o a pagos políticos, ¿no? ¿Tú, Patricia, quieres decir algo sobre esto? A ver, pues me ha parecido muy bien cómo lo has planteado. Esto es legítimo que se apruebe una ley de amnistía para conseguir unos votos. ¿Por qué? Porque tu pregunta levanta el velo. Es decir, hay una causa ficticia, esto lo ponía de manifiesto muy bien Cándido Pazares en un artículo periodístico que, a mi modo de ver, hace un juicio político y jurídico muy certero, que efectivamente es levantar el velo. Hay una causa ficticia, ya lo tenemos claro, y hay una causa real, que es la que señalabas, para conseguir un puñado de votos. Y la pregunta, ¿es legítimo? Bueno, o se puede. La pregunta, tal como la responden los que han aprobado esta ley, es podemos, es una respuesta fáctica. Esto es, tenemos los votos y lo aprobamos en el Parlamento. Ahora bien, esto desde el punto de vista, volvemos otra vez, meramente democrático. Ahora vamos al análisis constitucional. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Rebuscan por ahí en lo que hay en la Constitución, a ver si tenemos datos a favor, datos en contra. Por supuesto, cogemos, digamos, los datos que favorecen nuestra posición jurídica, o para vestir jurídicamente la aprobación de la ley. Pero a mí me parece que se pierde una perspectiva esencial que hay que tener en cuenta, y es el sentido de la Constitución. Es decir, la Constitución no está para amparar al poder. Solamente si analizamos las medidas de esta forma, la Constitución como digámoslo así, una forma de amparar las acciones del poder, podemos llegar a esas conclusiones. Pero la finalidad de la Constitución no es amparar el poder, es proteger al ciudadano. Es proteger a las minorías, es que se cumplan los principios que protegen a los ciudadanos y a las minorías. Esto es el principio de igualdad, la justicia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como digo, no cabe a mi modo de ver esa interpretación, porque es una perversión de lo que es la Constitución. La Constitución no está para eso. Bueno, en relación con esto último que contaba Patricia, yo creo que, claro, ahora nos vamos hacia el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que determinar
si esa ley de amnistía es finalmente que cabe dentro de la Constitución o no, y sobre todo esto, pues hemos visto también un ejercicio un poco a veces desvergonzado, ¿no? Donde hay políticos que ya aseguran a otros políticos que va a haber un dictamen favorable en relación a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera esta ley también es como una piedra de toque respecto a la cuestión de la independencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en ese Tribunal Constitucional pues hemos visto que se ha abandonado el principio de unanimidad en sus decisiones, ¿no? Tranquilamente, que sus resoluciones ahora son siempre divididas, ¿no? Que la recusación de algunos magistrados, el hecho de que se hayan hecho pronunciamientos jurídicos sobre temas como por ejemplo la amnistía, es objeto de recusación. ¿Cómo veis vosotras la situación del Tribunal Constitucional, que de alguna manera también en relación a la opinión pública pues parece haber debilitado su imagen y que se ve ahora como un instrumento más bien al servicio de las decisiones del Ejecutivo? ¿Lo veis así o esto es una exageración afirmarlo de esta manera? Bueno, yo quiero pensar que es una exageración, no sé si es una exageración, bueno, pienso que sí, ¿no? O sea, que a veces es una forma de colocar un marco de deterioro que resulta siendo justificador de lo que luego pasa, puesto que ya estamos así. Me ha gustado especialmente lo que decía Patricia, de no perder de vista el sentido finalista de la Constitución, y el Tribunal Constitucional como garante de la Constitución. La finalidad de la Constitución no es justificar al poder, ni hacer una interpretación posibilista de la Constitución a favor del poder, ¿no? Y la esencia de los que nos dedicamos al derecho constitucional somos Pepito Grillo, porque no somos justificadores del poder, sino recordamos los límites a los que el poder está sometido. Y esto es difícil porque realmente también nos dedicamos a la especulación y nos surgen dudas, no somos de afirmaciones severas, pero la idea de la Constitución como límite yo creo que la tenemos clara. ¿Y quién tiene que gestionar el límite? El Tribunal Constitucional. Claro, en este punto decías la unanimidad. Yo creo que la unanimidad en nuestro Tribunal Constitucional, desde el principio se incorporaron los votos particulares, con lo cual la unanimidad, salvando algunas instituciones o algunas decisiones en las que se ha intentado siempre mantener la unanimidad. Por ejemplo, en relación con la corona, creo que las decisiones que hay no tienen, salvo error por mi parte, no tienen votos particulares. En otros campos, pues hemos visto desde poquito después de empezar el funcionamiento del Tribunal Constitucional cómo había visiones distintas, y a veces partido por la mitad, caso Rumasa, ¿no? Y era muy temprano, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en otra época. Hubo una renovación compleja, la última renovación del Tribunal Constitucional, con muchísima tensión, y desde aquella, pues cuando aparecen cuestiones políticas, pues se repite esa división de votos, ¿no? Parece los que están alineados en... Sí. Entonces, yo creo que esto es malo, pero es malo no solamente el hecho de que esto exista, sino cómo se relata, porque parece que ya se está anticipando lo que después se va a confirmar, ¿no? Bueno, yo creo que se pueden salvar muebles, pero creo que el momento exige un ejercicio de valentía y de libertad en cada uno de los magistrados. Al final mi confianza es en cada magistrado, en su pericia técnica y en su libertad de ánimo, aunque esto se ha demostrado también. Magistrados que habían sido propuestos en el nombramiento por una mayoría política han mantenido por encima de todo su libertad de ánimo, aunque esto haya supuesto poner el freno a esa mayoría política y separarse de ella. Pero yo creo que eso es lo que salva las instituciones, no son las personas las que salvan las instituciones. Muy bien, bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestra conversación y me gustaría que como punto final, pero casi en una frase, en una síntesis, me dijeseis, ¿no?, alguna propuesta para mejorar nuestro Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Patricia, ¿qué propondrías si tuvieses que decir una única cosa que sirviese para mejorarlo? Pues si tuviera que elegir una única cosa, diría la educación.
sé que es una solución lenta, pero creo que es la única. Y dentro de la educación, el ejemplo. Lo decía Asun también, estaba totalmente de acuerdo con ella. El Poder Judicial, y hablo ahora sí del Poder Judicial ordinario, ha dado un ejemplo de lucha por la independencia judicial, la está dando. Aquí y en otros países, en Estados Unidos también, comentaba Asun, así es. La sociedad civil en Harvard se ha visto gente que se levanta frente a un uso torticero de la democracia. Por tanto, educación cívica, educación constitucional. Muchas gracias, Patricia. En la misma línea, ¿no? Yo creo que son tiempos para la esperanza, porque no apago las luces, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos para la esperanza, y la libertad es un valor tan extraordinario en el que merece la pena seguir confiando en que todo esto que hemos vivido, casi 50 años de democracia, este sistema tan complejo, pero que ha permitido una convivencia en paz, que al final es lo que tiene que garantizar el derecho, la resolución pacífica de los conflictos, pues merece la pena. ¿Y qué es lo que lo va a salvar? Pues yo creo que además de la educación, el valor. Yo creo que la valentía y la libertad de ánimo y el compromiso pues serán lo que nos saque adelante. Pues muchas gracias, Patricia y Asunción. Yo creo que empezamos la conversación un poco melancólicos y nos hemos ido animando al final, que creo que es una cosa buena para quien nos escuche. Gracias.